Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. ¿Cómo va la organización del proceso de primarias presidenciales? ¿Han tomado alguna decisión importante? Estas son algunas de las preguntas más comunes que surgen entre quienes estamos imbuidos en el tema político, ya que más allá de las consultas que le han realizado a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, hay pocas informaciones sobre la organización de un proceso tan importante para el presente y el futuro del país. No ponemos en duda la buena voluntad de los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias, pero es evidente que hay poca visibilidad de su trabajo y de ahí que pocos saben qué está ocurriendo puertas adentro de ese organismo. Quizás es que por ahora hay poco interés en el tema por parte de los medios de comunicación. O quizás los integrantes de la comunicación carecen de una estrategia comunicacional adecuada. Más allá de las razones, lo importante es que este organismo le hable claro y de frente al país. Ocultar sus acciones y decisiones sería muy poco sano para la credibilidad de las primarias. Por otro lado, preocupa que está terminando el mes de enero y aún no hay noticias sobre la fecha y el cronograma de esta elección. Ojalá pronto se despejen las dudas. No hay mucho tiempo que perder. Hoy converso con el consultor político Efraín Rincón sobre el proceso de primarias presidenciales, las elecciones del 2024 y su evaluación de la gestión de Manuel Rosales, Rafael Ramírez y Gustavo Fernández. Ya regresamos. Dependencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Efraín Rincón. Efraín, además de amigo de la casa, es consultor político muy destacado en el país y un amplio conocedor sobre la situación política en Venezuela. Efraín, en primer lugar, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa. Bueno, Darwin, muchas gracias a ti por mantenernos siempre presentes, invitados a tus programas, que con muchísimo gusto, pues me complace enormemente estar contigo este día en este programa tan importante. Efraín, quiero conocer tu percepción sobre la Venezuela política en la actualidad, donde hay una alta conflictividad, sobre todo por el tema de protestas por salarios dignos en los empleados públicos, y qué está ocurriendo en la oposición. Mira, yo creo que la gente está regresando a la calle con un modus operandi diferente, porque no es que en las otras oportunidades las motivaciones no eran importantes, pero estaban básicamente enraizadas en la búsqueda de la libertad, el fortalecimiento de la democracia, un cambio político efectivo para el país. En esta oportunidad, a mi modo de ver, las protestas son mucho más humanas, más directas y tienen que ver directamente con el bolsillo de la gente, es decir, con la propia vida de la gente. Y esto, por supuesto, observas cómo de manera natural, espontánea, sin la participación de grupos políticos, se han gestado estas protestas que creo, Darwin, que nos hemos quedado cortos en la promoción y en la divulgación de estas protestas, porque ya no son protestas muy particulares, concentradas en áreas geográficas,
sino que a lo largo y ancho del país, en las principales capitales de los estados, hay jornadas muy importantes, muy nutridas, muy fuertes. Esto, por supuesto, a mi modo de ver, le genera una nueva variable al conflicto político venezolano, porque hasta hace unos años atrás, unos meses atrás, parecía que Venezuela estaba muerta, no había calle, no había gente. Y esto aparece nuevamente. Y esto es un elemento que yo creo que tanto la oposición como el gobierno tienen que mirar con mucha atención. Y yo quiero dedicarme en el segundo elemento que me pregunta de la oposición, porque quiero hablar más de la oposición que del gobierno. Eh, esas protestas que estamos observando lamentablemente están huérfanas del liderazgo opositor. Esa oposición que debió constituirse en un canal expedito para drenar, para agregar, para articular intereses, demanda, el pueblo salió prácticamente a la calle solo y eventualmente observamos algunos dirigentes apoyando estas protestas. Entonces, allí empieza el drama de la oposición venezolana, en el sentido que más allá de los problemas internos que se han evidenciado en los últimos días, observamos una oposición de espaldas a la realidad de un país, al dolor de la gente, a las demandas de la gente, y en consecuencia esto hace mucho más difícil esa conexión, la generación de confianza, de credibilidad, fundamentales para empoderar a la oposición y lograr los objetivos del cambio político que tantos venezolanos anhelamos. Efraín, a mí me preocupa lo mismo que tú. Yo creo que la oposición le perdió el pulso a la calle en Venezuela. No existe una conexión entre los reclamos sociales y económicos y populares con lo que está haciendo la clase política. ¿Tú crees que la clase política está más preocupada en la rebatiña por el control del poder y el dinero del interinato y las primarias y no en los problemas de la gente? Yo me atrevería a decir, Darwin, que uno como que no termina todavía de conocer las interioridades, las intimidades de la oposición. Pero uno habla por las evidencias, por el Claro. comportamiento. Y pareciera más bien que hay la preocupación mayor efectivamente está por resolver algunas diferencias de las diferentes parcelas de la oposición, anteponiendo aspiraciones, anteponiendo caprichos, a veces hasta malacrianzas, y uno observa con mucha preocupación que si hay una pretensión de atender a la gente, esta pretensión todavía no se ha consolidado y no ha generado una suerte de consenso generalizado, de dirección estratégica de la oposición, perdón, que diga efectivamente por aquí vamos a ir y vamos a reconquistar ese apoyo popular que creo que todavía está lejos de alcanzarse, ¿no? Efraín, tú estás siendo muy decente y yo no lo puedo ser en este caso. En el G4 lo que hay es una vulgar rebatiña por el poder y el dinero. Ahora, ¿cómo eso puede incidir en el proceso de primarias y en esa necesaria reconexión de la clase política con los venezolanos? Bueno, lo primero, Darwin, es la convicción personal en la necesidad de las primarias. Creo que es el mecanismo idóneo para relegitimar el liderazgo opositor, para darnos la oportunidad de establecer nuevas reglas, nuevas normas y conquistar ese apoyo, esa confianza popular en este momento perdida. Ahora, en la medida en que lo que tú manifiestes sea lo prioritario, pues vamos a tener dificultades muy serias para la primaria, porque el hecho más importante
no es hacer las primarias como tal. Ya eso es un desafío. Ujú. Ahora, lo que hay que mantener, lo que hay que preservar es que después de la primaria se cumpla un compromiso ante el pueblo venezolano, que haya una voluntad unitaria y que todos recojan las hachas, los machetes, las bayonetas en un saco y entonces nos encaminemos todo el liderazgo opositor con los amantes de la democracia, con los que creemos en los procesos electorales, para entonces ir a un proceso electoral donde ciertamente tengamos probabilidades de obtener un triunfo y generar el cambio. Mientras esto no sea así, las primarias van a tener un altísimo riesgo, repito, por las consecuencias que esto pueda generar. Ahora, Efraín, ¿y si a algún sector de la oposición se le ocurre tratar de imponer un consenso? ¿Tú crees que es viable una candidatura de consenso en la oposición? Aquí yo quiero hacer una distinción aquí. Uno es a lo mejor la realpolitik, que puedan plantear, por ejemplo, vamos a guardar esfuerzos, vamos a preservar recursos, eh, vamos a de alguna manera, que eso no está garantizado, a impedir heridas que sangren profundamente en la oposición. Eso por un lado. Pero es que el sentimiento popular, Darwin, apunta necesariamente a las primarias. Es un elemento que yo creo que debemos mantener, que los diferentes líderes hagan esfuerzo supremo en que este proceso electoral se dé, porque es la manera más genuina, más auténtica de que la gente pueda expresar su opinión, su voluntad, Claro. hasta este momento un poco olvidada, esa, esa, esa expresión, esa opinión que la gente quiere expresar, decir públicamente. Ahora, pudiéramos decir, algunos detractores de esto pudieran decir, es que como que no hay ambiente electoral en el país, por lo menos a nivel de la oposición. Pero bueno, ¿cómo vamos a tener un ambiente electoral cuando de las primarias no habla nadie? La primaria se ha convertido en un tema exclusivo de un grupo, de grupos políticos, de una élite política que habla semanalmente con una comisión de primaria sobre este evento, pero esa comunicación no ha bajado al pueblo, a los ciudadanos, y en consecuencia los ciudadanos están ajenos a esa posibilidad. Yo estoy convencido que si la oposición hace un compromiso supremo y empieza a manifestar síntomas de madurez, de raciocinio, de prudencia, de entrega, la gente va a creer en el proceso electoral, porque uno le pregunta a la gente, Darwin, y la gente quiere votar, la Claro. gente quiere un cambio electoral, la gente no quiere ya caminos truculentos, oscuros, la gente quiere manifestarse con una elección. Y los que quieren, los que tienen la obligación de dar ese testimonio son los propios liderazgos, los dirigentes de la oposición, para que podamos en consecuencia, como lo dije al principio, recobrar esa confianza, conectar con ese amor, con ese cariño, ese afecto de la gente y pueda tener la posibilidad de creer que efectivamente la oposición tiene una posibilidad de ganar y de acceder al poder. Efraín, nos queda un minuto de programa. ¿Tú crees, mi opinión personal, es que las primarias pudieran ser el revulsivo que mueva de nuevo la participación popular? ¿Tú crees que puede ser así? Claro, sin duda estoy convencido de esto. Darwin, es que hemos observado, o sea, no estamos inventando esto. Mira, yo siempre hablo del 2013, indistintamente de los resultados que obtuvimos y del comportamiento acertado o no de Capriles como candidato presidencial. Pero yo sí creo
En el 2012, yo recuerdo en 2013, cuando todavía estaba caliente el cuerpo de Hugo Chávez, el desánimo, la desesperanza, se había penetrado el colectivo, a la gente, pensando que con Chávez, no, con esa demostración de cariño del pueblo, no había posibilidades de generar un cambio. Y fue un proceso ejemplar, un proceso donde quebramos la abstención, donde las fuerzas ciudadanas superaron a las maquinarias electorales, las maquinarias partidistas, y dimos un gran ejemplo. Y yo tengo la convicción de que ese proceso electoral lo ganó la oposición venezolana. Entonces, ese ejemplo, el ejemplo del 2015, nos demuestra que cuando hacemos bien las cosas, el escenario electoral es un escenario propicio para la participación, para la organización y para la siembra de esa esperanza que es tan importante para los venezolanos en este momento. Efraín, tenemos que hacer una pausa. En el próximo segmento me gustaría que evaluaras de todos los precandidatos no oficiales, porque son pocos, hay algunos que no han mencionado su interés, cuáles tienen la primera opción en unas primarias. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades y rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores. Efraín, de todos los nombres que han surgido como precandidatos o posibles precandidatos en las primarias, ¿cuáles crees tú, cuáles consideras que tienen la primera opción para ganar ese proceso electoral? Tú sabes que yo soy un hombre de números, un hombre profesional de opinión pública, y la realidad de hoy me temo que es diferente a la que haya podido surgir en diciembre o finales de noviembre por todo el proceso del interinato, que ha tenido un impacto que yo personalmente no lo he medido, no lo hemos medido aún. Ahora, antes de este proceso del interinato, habían, y no quiero, por respeto a todos, no quiero decir el primero, el segundo, había un grupo de 4 o 5 candidatos que sobresalían sobre los otros. Enrique Capriles, María Corina Machado, Juan Guaidó, Manuel Rosales. Estos 4 básicamente eran los que punteaban las encuestas. Y en un quinto lugar estaba Leopoldo López. Estos 5 candidatos son los que registran
el mayor número de aceptación. Y estamos hablando, Darwin, que la aceptación es de 12, 13, 14%, porque hay un porcentaje, por lo menos un poco menos de la mitad de los encuestados, que no sabían, manifestaban que ninguno, no sabían, no lograban identificar un candidato, producto bueno, de toda esta desinformación que tenemos. Pero en líneas generales, estos son los 5 grandes, los candidatos, pues los precandidatos que obtienen el mayor apoyo a través de las encuestas de opinión pública. ¿Tú crees que el nivel de conocimiento, de respaldo haya variado a raíz de todo lo que ocurrió en torno al interinato? Yo creo que ha podido variar un poco en el caso de Guaidó. Un poco, recuerda que el tema, pero yo no lo he medido, Okay. de verdad, no lo hemos medido, pero en los temas políticos, el rol de la víctima tiene algunos dividendos, seguramente no permanentes en el tiempo, pero sí tiene unos dividendos puntuales. No sé si esto haya podido mejorar los números de Guaidó, y por otra parte, me da la impresión, Darwin, que María Corina está recibiendo de alguna manera esos apoyos que frente a un interinato o al fin del interinato están en búsqueda de un alineamiento, una realineación de su intención de voto. Creo que María Corina haya podido aumentar esa intención de voto. Todo esto basado en suposiciones, pero creo que por allí van los tiros, como decimos normalmente, ¿no? Ahora, Efraín, me preocupa algo en la oposición. Las diferencias dentro de los liderazgos en la oposición van mucho más allá de las diferencias por una estrategia, por un mensaje. Ya hay diferencias personales de Leopoldo con Capriles, de Julio Borges con Leopoldo, hay diferencias de Capriles con María Corina. ¿Tú crees que es posible, están a la altura de las circunstancias nuestros líderes para que ellos logren superar esas diferencias que ya son personales? Yo quisiera decirte, Darwin, que por Venezuela eso debería ser. Eh, si no logramos dejar a un lado esas rencillas, esos odios personales, mucho me temo que podamos concluir con éxito esta posibilidad de generar un cambio en el país. Tú me conoces a mí, soy a lo mejor poco frontal. Yo quisiera más bien exhortar al liderazgo opositor a que deje a un lado las niñerías, las malcriadeces, y se pongan al tono de la altura de este país. Porque también es verdad, y tenemos que decirlo, que en la política, a pesar de que en Venezuela esa percepción luzca lejana, la política genera cambios, dinámicas, diferencias de manera importante y frecuente. Ojalá se arreglen ellos y no se genere un liderazgo emergente que pueda aglutinar todo ese descontento, toda esa frustración. Lo hemos observado en el país, lo hemos observado en América Latina. En este momento no lo veo, pero lo recomendable sería que estos líderes se pongan los pantalones largos de la política y definitivamente generen un ejemplo de grandeza frente a sus compatriotas. De lo contrario, no tengo duda que la historia los va a juzgar, y no los va a juzgar de manera benevolente. De eso estoy seguro.
Efraín, pongámonos en el peor escenario, de que no haya un candidato de unidad, sino que haya dos o tres candidatos. No, no estoy hablando de los alacranes, de los alacraneados, de esos que están aliados con el gobierno, no, de la supuesta oposición real. ¿Es posible con dos o tres candidatos derrotar a Maduro en un proceso electoral? Lo veo muy difícil, no creo. Creo que tendría de alguna manera garantizada la elección Maduro y que quedaría entronizado nuevamente una minoría que está haciendo veces de mayoría. No veo, primero porque más que la división de los votos, la gente se sentiría frustrada, Claro. se sentiría burlada de un esfuerzo unitario necesario para alcanzar el poder, la presidencia. Entonces, esto aumentaría la abstención y los que irían a votar por la oposición, pues sería una votación fraccionada, dividida en tantas parcelas, en tantos pedazos, que le quedaría la presidencia a Maduro. Y esto lo digo, Darwin, porque es que tú no ves en el universo opositor un liderazgo que destelle, que ilumine, que tenga fuerza propia, que tú digas efectivamente aquí está, indistintamente de lo que pueda acontecer y de los candidatos que puedan contarse, la fuerza de este candidato es tan grande que supera todas esas dificultades y nos garantiza la posibilidad de ganar la elección. Ese escenario no lo veo en enero del 2023. Efraín, entremos a la evaluación de la gestión de Manuel Rosales, Rafael Ramírez y Gustavo Fernández. Comencemos con Manuel Rosales. ¿Cuál es tu evaluación de lo bueno y lo malo de la gestión de Rosales en este primer año? Chico, yo creo con honestidad, Darwin, que el balance es positivo. El balance es positivo y hay un balance cualitativo que es muy importante y para la gente es muy importante. Eso de que se devolvió la esperanza, eso tiene un nivel de certeza bien significativo, porque estábamos en un estado absolutamente destruido, sin la capacidad siquiera de soñar al día siguiente, todo se había acabado. Y llega Rosales con un mensaje, con una ejecutoria que yo estoy convencido además que está es menos de lo que requiere el Zulia, pero está a la altura de la capacidad que Rosales ha querido demostrar para el Zulia. Este elemento cuantitativo de recobrar la esperanza, de creer en el futuro, creo que es un tema importante. El otro tema, hay temas puntuales, un poco las becas GEL, por ejemplo, que siguen siendo una política pública muy destacada y muy apreciada por los zulianos, y todo el esfuerzo que se ha hecho para arreglar, resolver algunos problemas de vialidad, de enderezar algunos entuertos, de poder, diría yo, consolidar un equipo que seguramente debe ser modificado como la política lo recomienda, el tiempo lo recomienda. ¿Qué es lo malo? Bueno, que todavía faltan muchos recursos para que se pueda cumplir con las demandas legítimas del pueblo zuliano. Creo que hay un compromiso, una palabra empeñada y hay una circunstancia en este momento difíciles por todo el proceso de la devaluación que ha impactado las arcas tanto de los gobiernos regionales como municipales, pero que seguro estoy que se irán resolviendo y Rosales de nuevo se apuntará como un gobernador exitoso en el sur. Efraín, nos queda muy poco tiempo. En un minuto, ¿cuál es la misma evaluación que haces de la gestión de Rafael Ramírez? Creo que el cambio en ambas gestiones ha sido muy importante.
hemos recobrado el sentimiento, el cariño por Maracaibo, que lo conozco mucho mejor que San Francisco. Quedan pendientes muchas cosas. Yo diría que es prematuro hablar de cosas negativas, sino más bien de cuestiones pendientes de ambas gestiones. En el caso de Maracaibo está pendiente el tema que se ha convertido en un tema medular para, para la gestión del alcalde Rafael Ramírez, que es la recolección de la basura. Y se están haciendo esfuerzos importantes en estos primeros meses, días del año, para darle una mejor imagen a Maracaibo, pero que sin la contribución de los ciudadanos, estos esfuerzos van a resultar siempre poco, porque el problema realmente es muy grave. Ahora, en el caso de San Francisco. Bueno, de San Francisco tengo menos conocimiento. Siento que hay un alcalde que está trabajando por algunas, lo veo por su comunicación, se está haciendo un esfuerzo importante en vialidad, en la recolección de basura. El desafío, Darwin, de todos estos mandatarios, incluyendo al alcalde Fernández, es mantener la confianza de la gente, Claro. que le cumplan a la gente y que no se generen actos dentro de su gobierno que pudieran mancillar esa confianza que el pueblo de San Francisco, de Maracaibo y del Zulia le está otorgando a su gobernante. Creo que eso es muy importante y es una cuestión que deben tener bien claro los gobernantes. Mantener esta confianza. Si las cosas no están funcionando bien, tener una comunicación franca con la gente, hacer el ejercicio de la política pedagógica, explicarle a la gente, no generar expectativas que después no puedan ser satisfechas, porque la frustración va a ser la consecuencia directa de esta acción. Efraín, muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ti, Darwin. Muchos éxitos en este nuevo año y por aquí, como siempre, a la orden. Un gran abrazo para ti, hermano querido. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.